El señor Pablo Celi, en la comparecencia sobre su juicio político, dijo: he sido objeto de persecución política y judicial. Fiscalización. Como un acto de persecución política y judicial, calificó el excontralor subrogante Pablo Celi al proceso de juicio político que se sigue en su contra por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Durante su comparecencia ante esta comisión, este lunes 26 de julio, Celi consideró que existe descomunal campaña de desprestigio que, según él, viola sus derechos y su presunción de inocencia. Según su criterio, todas las pruebas de cargo presentadas por el asambleísta interpelante Juan Cristóbal Lloret no constituyen una razón para enjuiciarla políticamente, por lo que reclamó que vive una persecución política. Ante esas declaraciones, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, enfatizó que el objetivo de este trámite no es perseguirlo o enjuiciarlo y manifestó que ninguno de los integrantes de esta comisión es culpable de que Celi esté detenido e investigado por el presunto delito de delincuencia organizada. En relación al desvanecimiento de glosas, otra de las acusaciones en su contra, Celi manifestó que esto no es ilegal y que la ley norma y que no se puede crear un fantasma al respecto. Sostuvo que es una atribución que tiene el órgano de control y sus autoridades para garantizar la seguridad jurídica de los auditados y que son los auditores los que deciden si un tema es penal o no. En el segmento Pichincho Opina, el comentario con Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 10 minutos, martes 27 de julio del 2021, estamos en vivo. No sé, alguien decía ahí que ¿por qué no estamos en vivo? Claro que estamos en vivo, solo hay que refrescar la página, nada más. Bueno, pocas veces uno ha visto un nivel tal de cinismo por parte de un exfuncionario, en este caso, como fue la gala que hizo ayer Pablo Celi durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Un tipo que incluso en este ocaso por el que está atravesando, demostró ayer una arrogancia, una prepotencia y un autoritarismo que creo que ya no se sostiene en absolutamente nada, porque creo que se olvidó que dejó de ser contralor, de que hoy está preso y de que está investigado por el cometimiento, supuesto cometimiento, de delitos vinculados con corrupción. Creo que tenía que haberse ubicado un poquito el señor Celi. No estaba en un ring de boxeo ni de lucha libre, no estaba en un mercado, no estaba en una plaza, no estaba en un parque, no estaba en medio de una gresca, estaba en la Asamblea Nacional ante los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Nos gusten o no los legisladores que tenemos, bueno, esa es la asamblea que elegimos los ecuatorianos en las urnas. Le guste o no a Celi, esos son los legisladores que tienen además toda la facultad y las competencias y atribuciones necesarias como para convocarle a él y a cualquier otro funcionario que sea sujeto en materia de fiscalización. Pero llegó arrogante, ¿no? Prepotente. Como en la época de Moreno le hicieron creer que el hombre era todopoderoso, como Trujillo lo blindó, lo mimó, lo protegió, lo designó en contra de viento y marea, y como lo ratificaron en un cargo que en el que él se autonombró a la brava, rompiendo un acta, agrediendo mujeres, portándose como un verdadero patán. A pesar de todo eso, Trujillo y los suyos decidieron respaldarlo. Y no fue solo Trujillo, por eso es que hoy gran parte de la opinión pública, gran parte de la prensa incluso, prefiere mirar para otro lado, hablar de otras cosas, hacerse los locos. ¿Saben por qué? Porque ellos ayudaron a sostener a Celi, porque ellos respaldaron todas y cada una de las decisiones de Trujillo, entre esas la de designar o ratificar en el cargo a Pablo Celi. Para elegir contralor no hubo el mismo proceso que para la Fiscalía, para la Procuraduría, para la Corte Constitucional, ni para ninguna otra de las superintendencias o para la Defensoría del Pueblo.
no hubo evaluación, no hubo concurso. Celi estaba ahí porque era un tipo utilitario, porque era una herramienta para la persecución. Celi estaba ahí porque hacía lo que le pedían que haga. Celi estaba ahí porque era parte de todo ese entramado de corrupción. Vemos ahora que sí, que hubo corrupción, evidentemente, pero también de persecución. Desde ahí partía todo. Desde ahí salían los famosos informes con indicios de responsabilidad penal, las auditorías, los exámenes especiales, etcétera, etcétera, las glosas que originaban después que se abran procesos judiciales para encarcelar, para perseguir, para desprestigiar a todos quienes Moreno, Romo, Michelena, Roldán, Augusto Briones, Santiago Cuesta, Pablo Celi, Trujillo y toda la caterva creían que eran sus enemigos políticos y a quienes había que aniquilarlos. Y ahí hay otros nombres que fueron parte de esa porquería de gobierno que se me escapan y que a veces se hacen los resentidos cuando se les nombran. Pero no les he nombrado solo yo, les ha nombrado Polit, les nombra Celi también y les nombran otros que son y que fueron perjudicados durante todo este desastre que provocaron. Porque Celi no es que fue protegido únicamente por Trujillo, el Estado lo protegió. El Estado liderado por el gobierno de Moreno y por sus ministros quienes estaban al frente de la seguridad. De la policía, que ese día que el hombre decidió romper el acta y portarse como un patán con la señora Sabet Chamún, con Ligia Cobo y con el resto del personal que estaba en el despacho, la policía lo protegió a Celi. Quien era en esa época ministra de Justicia lo protegió a Celi. Entonces, no vengan a hacerse los resentidos ahora cuando fueron parte de eso también, ¿no? Cuando se les nombra. ¿Y qué hace Celi ahora? Dice que él es perseguido político. Porque en este país, además, esa frase, que es una frase cliché ya de la clase política cuando se les descubre haciendo algo mal, lo más fácil es eso, declararse perseguidos políticos. Si don Nasa pudiera, en Quevedo, él se declara perseguido político en este país. Y créanme que la estrategia le resulta. ¿Ya? El tipo puede decir, el problema es que yo iba a postularme para candidato a la alcaldía de Quevedo y como soy tan popular y tal, me denunciaron, me inventaron esto, así que soy perseguido político. Puede ocurrir, en este país pasan esas cosas. No, pero acá es, además de esto de cuando te descubren haciendo estas porquerías, y ya no tiene salida, me declaro yo perseguido político. Es más o menos como cuando también, por ineficiente, por inepto, por lo que sea, sales del ministerio, el ministro dice, me voy por motivos personales. Esa también es otra frase típica, ¿no? Cuando hiciste algo mal, cuando la embarraste y te piden la renuncia, me voy por motivos personales. Entonces, es lo mismo que el tema de declararse perseguido político. Y una frase que yo ayer la cité y la puse en redes, que me pareció anecdótica, porque a ver, detrás de eso sí hay, digamos, un análisis mucho más profundo y de fondo que hay que hacer, que es que el desvanecimiento de glosas no es ilegal. Seguramente que no es ilegal cuando una glosa se desvanece después de llegar a determinar que sí, que el funcionario no cometió ningún tipo de ilegalidad, entonces hay que eliminar esa glosa. Pero otra cosa, don Celi, es que usted haya desvanecido glosas por pedido de alguien o motivado por algo. Y cuando se habla de una glosa millonaria de más de 100 millones de dólares a favor de una empresa transnacional, créame que por lo menos las dudas quedan, pues, de que si es o no es ilegal haber desvanecido esa glosa. Porque además usted, y le voy a citar un caso específico, usted utilizó las glosas como una suerte de estigma también para perseguir, para etiquetar, para desprestigiar a personas que no eran de su agrado y que no eran del agrado del gobierno de Moreno. Creo que una de las glosas más emblemáticas es la que tiene en su contra la abogada Marcela Guiñaga. Una glosa por el tema de la adquisición del terreno de
de Samanes, donde se construyó un parque, que es una de las pocas áreas verdes, lindísimo parque además, que tiene la ciudad de Guayaquil, que el Ministerio del Ambiente entonces lo compró a las Fuerzas Armadas. Si esa glosa hubiese sido de tal magnitud la ilegalidad, ¿ustedes creen que la señora Marcela Guiñaga podría andar por la vida libre sin que la justicia le persiga? Es porque esa glosa es el emblema de la persecución que montó Celi. Esos informes con indicios de responsabilidad penal que provocaron actos de persecución infames como el del caso SECOM, que llevó a la cárcel a gente inocente, como los hermanos Bravo, como Javier Lemos y otros tantos. Gente inocente que fue a parar a la cárcel por la irresponsabilidad de un sujeto como Celi, de quien hoy se dice es perseguido político. ¿Ustedes creen que él, el momento de firmar o de aprobar estos informes con indicios de responsabilidad penal, algún momento se sentó a reflexionar sobre el daño que le estaban haciendo a esas personas? Esos sí perseguidos políticos, no como este cínico. Y en buena hora, y yo tengo que reconocer, sí, la actitud de Fernando Villavicencio. Les soy sincero, no me la esperaba. Como tampoco me esperaba la actitud respetuosa con la que vino acá en la entrevista días atrás. Me ha sorprendido. Y el estate quieto que le puso ayer a Celi, que llegó, les digo una vez más, arrogante, prepotente, autoritario, me parece que fue muy pertinente, porque le recordó un pasaje y un episodio que es real, que forma parte además del folclore con el que se maneja la política en este país. Quizás no folclore, sino la sinvergüencería, el cinismo con el que se maneja la política en este país. El sobrino de Celi, quien está preso en Estados Unidos, el señor Raúl de la Torre, quien forma parte además de esta estructura de corrupción de la que también es parte Celi, su hermano, los hermanos Augusto Briones, fue secretario de la Comisión de Fiscalización cuando la presidenta era María José Carrión, pues. Y ese pasaje lo recordó Fernando Villavicencio. O sea, imagínense ustedes, estos que ahora que sabemos que están involucrados en presuntos actos de corrupción, eran secretarios nada más y nada menos que de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Que nomás habrán sabido tapar, ¿no? Pero estuvo bien que le paren el carro. Y lo otro, ¿no? Sigue Celi con ese relato que ya resulta de verdad que aburrido, patético, de que en este país todo empieza y todo termina con el correísmo. Es Celi quien está preso, quien está investigado por corrupción, pero para él no hay más culpables que el correísmo. Deje de burlarse de la gente, Celi. Deje de burlarse de la gente. Y asuma las consecuencias de sus propios actos. Porque han sido los propios funcionarios de la Contraloría quienes hoy a usted le están ubicando en donde está, además, versiones de ellos. Y yo creo que hoy más que nunca es menester de los legisladores, por un lado, llegar a saber absolutamente toda la verdad, porque además este proceso, que es un proceso político, porque además ayer Celi estaba confundiéndolo todo, que decía que se lo quiere juzgar 2 veces por la misma causa. Una cosa es el camino que tiene que recorrer este juicio político, Celi, para evitar que usted en 1, en 2 años vuelva otra vez a la función pública, como lo ha hecho. Ha vivido de lo público durante 30 años, creo. Y otra cosa es lo que haga la justicia en los tribunales. Pero si los legisladores pueden y ayudan a obtener más información, más datos a la justicia para saber cuáles nomás fueron las mañoserías en las que usted habría estado involucrado, en buena hora. Y más adelante también será tarea de las autoridades competentes cuando finalmente decidan quién es en este país el que debe designar un nuevo contralor. Ojalá no se equivoquen y ojalá esa nueva contralora o nuevo contralor llegue a sanear esa institución que ha sido convertida en una verdadera cloaca. O sea, ahí sí tienen que llegar a descontaminar de principio a fin absolutamente todo. Y ahí, cuando tengamos una nueva autoridad en Contraloría, también será indispensable que se haga una revisión a todos los procesos
de desvanecimiento de glosas, de eliminación de informes, de elaboración de informes, etcétera, 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 que estuvieron a cargo suyo, Celi, porque ya creo que está más que demostrado que usted no estaba ni preparado ni nada para el cargo y que fue lo que fue, es lo que es, y es el representante más fiel de lo que significa para este país el trujillato y la transitocracia. Eso es lo que fue Trujillo, eso es lo que significa Trujillo para el país. Una mentira, la mentira de la reinstitucionalización, la mentira de la lucha contra la corrupción. Usted representa al trujillato, Celi.